Proceso de formación docente sobre los cambios curriculares en la asignatura de lenguaje para segundo ciclo de educación básica. Fundamentos, guía metodológica, libro de texto y evaluación. Hola docentes de lenguaje y literatura, les saluda Saraí Pérez. Hoy conoceremos los fundamentos que sostienen la transformación curricular. Así también hablaremos sobre los materiales que se han diseñado para guiar y acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos referimos a la guía metodológica, el libro de texto y la evaluación de los aprendizajes. Asimismo, conoceremos los principales cambios que se han hecho en el programa de estudio. Dicho esto, comenzamos. Sabemos que la actualización curricular es un proceso bastante complejo y que necesita hacerse a partir de una investigación educativa. Además, debe apoyarse en una teoría que sustente estos hechos. Es por ello que en el año 2020 el Ministerio de Educación observa esa necesidad de hacer una actualización de todas las asignaturas, con el objetivo de hacer cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de esto se plantean ejes, se priorizan contenidos e indicadores de logro. Vamos a resolver esto partiendo de la gran pregunta: ¿qué debe saber hacer y conocer el ciudadano? Es por ello que se retoma el enfoque por competencia, el enfoque comunicativo propio de la asignatura y el manual de evaluación al servicio del aprendizaje y del desarrollo. Así también los fundamentos curriculares de la educación en El Salvador. Ahora vamos a conocer cuáles son estos fundamentos curriculares. Veamos. En lenguaje y literatura lo que hicimos fue orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, potenciando las macrohabilidades de la comunicación, que son hablar, escuchar, leer, escribir. Estas macrohabilidades son competencias que toda persona debe tener. Hablamos de centrarnos en un aprendizaje que no se limita al salón de clase, sino que trasciende a la vida cotidiana del estudiante. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿por qué retomamos las macrohabilidades? Como docentes de lenguaje y literatura, estamos conscientes que no vamos a formar lingüistas o escritores. Si dentro del aula resulta un lingüista o escritor, ¡qué bien! Pero nuestra misión como educador es formar personas que hagan uso del lenguaje y se comuniquen efectivamente en cualquier ámbito de su vida, ya sea laboral o cotidiano. El enfoque comunicativo tiene como propósito fundamental ubicar la comunicación en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta las necesidades del estudiante. Además, este enfoque pretende que el estudiante se convierta en el protagonista de su propio aprendizaje. Para ello, las didácticas integran herramientas y estrategias de comunicación que potencien el desarrollo del aprendizaje autónomo e independiente dentro y fuera del aula, es decir, aprender a aprender. Entre los rasgos que caracterizan al enfoque comunicativo están los procesos de aprendizaje. Se centran en las interacciones comunicativas entre docentes, estudiantes y textos reales como productos culturales. Se presenta una variedad de tipologías y formatos textuales por grado, asegurando una experiencia diversa de elementos lingüísticos y extralingüísticos propios de la comunicación. Se expande el concepto de autonomía, dotando al estudiantado de la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo como persona en constante comunicación. Con este enfoque se promueve la gestión del conocimiento como un espacio para potenciar las habilidades del estudiantado a través de interacciones colaborativas con pares para construir valoraciones sobre otras culturas, anteriores y actuales, diversas visiones de mundo y realidades nuevas. Por último, con un enfoque comunicativo se crea un ambiente colaborativo y de construcción de significados de textos impresos y digitales, con los que interactúa inevitablemente el estudiantado como ciudadanos del mundo.
Por otra parte, retomamos el enfoque constructivista, ya que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solo reproducir el conocimiento a partir de la memorización de conceptos o categorías, sino que es un proceso más dinámico, donde el estudiante retoma lo que ya sabe y lo relaciona con los nuevos conocimientos. Aquí se produce un nuevo aprendizaje. Al inicio les mencioné que la actualización curricular retoma el enfoque por competencia. Ahora vamos a saber en qué consiste. El enfoque por competencia busca hacer que el ciudadano sea competente en todas las áreas de su vida. Esto quiere decir que son todo el conjunto de capacidades y habilidades que tiene la persona para hacer algo con garantía de éxito. Con este enfoque, tenemos un conjunto de paradigmas en la educación por competencias, que plantean que el estudiantado debe desarrollar de manera integral conocimientos, habilidades y actitudes. Autores como Gutiérrez, Zavala Rogers, entre otros, mencionan que ser competente implica desempeñarse en la vida, con el conocimiento y con los demás, de manera integral y no de manera segmentada. Por tanto, deben considerarse de manera indivisible y articular el saber con el saber hacer, el saber ser y el convivir, además de preguntarse, ¿para qué? Cuando evaluamos por competencias, no debemos hacerlo sobre contenidos aislados, pues no se tendrá la certeza de lo que el estudiantado ha aprendido. Recordemos que tenemos la misión de formar ciudadanos íntegros. Es por eso que en la propuesta como resultado del análisis se han definido los aprendizajes prioritarios y los saberes que deben tener el estudiantado en su trayectoria escolar, desde primer grado hasta segundo año de bachillerato. Toda esta articulación de las competencias, contenidos e indicadores de logro es clave para el aprendizaje de los estudiantes. Además, se pretende desarrollar el pensamiento crítico del estudiantado en cualquier situaciones comunicativas reales. Para ello tenemos una herramienta muy importante para alcanzar estas competencias y es el libro de texto, que es un documento que contiene una serie de actividades ordenadas con el propósito de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen muchas secuencias didácticas que se pueden utilizar a la hora de escribir un libro de texto. Pero para el lenguaje, el Ministerio de Educación retoma la propuesta de Charles Temples y otros, el ACC, Anticipación, Construcción y Consolidación. Ahora vamos a ver un poco de su estructura. En las primeras páginas encontramos la sección Conoce tu libro y el índice. El libro contiene 8 unidades y está subdividido en 4 semanas. Y cada semana transita por la secuencia del ACC. Al inicio de cada unidad didáctica, encontraremos las portadas de unidad con antes de empezar, los aprendizajes de unidad, aprenderás a, y los criterios con los que se evaluará el producto de unidad. Otra parte de la estructura del libro es la sección Practico lo aprendido, la cual encontraremos al final de cada unidad didáctica. Estos 3 momentos didácticos corresponden a una secuencia lógica y ordenada. Cada parte de la secuencia responde a momentos cognitivos que ayudan a fortalecer las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir. Vamos a verlo. La anticipación consiste en explorar conocimientos previos del estudiantado, evaluar informalmente estos conocimientos, establecer los objetivos del aprendizaje, focalizar la atención en el tema a abordar, proveer un marco para las ideas nuevas o innovadoras. Construcción. Esta etapa es el segundo momento de la secuencia didáctica y consiste en comparar las expectativas con lo que se está aprendiendo, identificar puntos claves o principales, dar seguimiento al desarrollo del pensamiento personal, realizar inferencias sobre el material, establecer relaciones personales entre los saberes previos y los nuevos conocimientos, formular preguntas sobre lo que se está estudiando. Consolidación. Es el tercer momento de la secuencia
y consiste en resumir las ideas principales, interpretar ideas, compartir opiniones, construir respuestas personales, comprobar ideas, evaluar el aprendizaje, formular preguntas adicionales. Nuestra propuesta gráfica facilita la identificación de los 3 momentos de la secuencia. La anticipación la vamos a ubicar con el color morado. El celeste va a representar el momento de la construcción y por último tenemos la consolidación, que la vamos a ubicar con el color naranja. En la etapa de la anticipación, por lo general, vamos a encontrar una muestra literaria relacionada con el contenido o contenidos que se desarrollarán esa semana. Seguidamente se formulan interrogantes sobre el texto que activen los conocimientos que los estudiantes ya poseen sobre los temas a tratar en la semana. Posteriormente, en el momento de la construcción, se dota al estudiante de conocimiento nuevo a través del trabajo colaborativo con el docente y sus pares. Para fijar estos conocimientos, es importante compartir lo que se está aprendiendo. Para conseguir esto en las indicaciones, al final de cada actividad, invitamos al estudiante a socializar lo que ha aprendido. El momento de la consolidación. Busca que el estudiantado pueda usar conocimientos recién adquiridos de manera autónoma y eficaz, potenciando sus habilidades para sintetizar y ordenar la información. En este punto debemos preguntarnos, ¿cómo garantizamos que el libro de texto corresponde al programa de estudio? Para esto existe una guía metodológica para el docente. Esta nos orienta cómo debemos ejecutar las actividades que se van a desarrollar del libro de texto de una manera eficaz. Para empezar, debemos explorar las primeras páginas de nuestra guía metodológica. En ella encontraremos información que nos orienta a las actividades como docentes. Veamos. Primero, tenemos el índice. Recordemos que la guía metodológica viene en 2 tomos. El tomo 1, que abarca de la unidad 1 a la unidad 4 del libro de texto, y el tomo 2, que contiene las unidades restantes. También tenemos un apartado llamado Lineamientos Metodológicos, donde encontraremos una breve explicación sobre la manera de desarrollar las clases. Además, se cumple ampliamente la secuencia ACC planteada en el libro de texto. Asimismo, en el apartado Conozca su guía metodológica, se identifican las diferentes partes que contiene cada unidad didáctica, lo cual abordaremos con ejemplos concretos en unos momentos. Hay también un recordatorio de la estructura del libro de texto y esta parte se titula Conozca el libro de texto. Luego tenemos las orientaciones para una semana didáctica y aquí se explica la manera ideal en que se debe desarrollar la secuencia ACC durante la semana. Y finalmente la jornalización, que es un espacio donde podrán completar la información para su planificación. El tomo 1 de la guía metodológica presenta el primer y segundo periodo. En el tomo 2 de la guía metodológica aparece el tercer y cuarto periodo. En la segunda columna de la jornalización se hace referencia al número y nombre de cada unidad. En la tercera columna se presentan los contenidos de cada unidad, divididos en 4 semanas. En la cuarta columna se presentan las 4 semanas de cada unidad y el número de las páginas de la guía metodológica que corresponden a cada semana. Y la quinta columna corresponde al mes en esta columna. Es la que debemos completar con los días correspondientes a cada semana didáctica. Se sugiere que cada semana se complete en un tiempo estimado de 5 horas clase, por lo que al asignar las fechas en la columna del mes, se deben tomar en cuenta las diversas actividades extracurriculares previamente programadas para evitar desfases en el desarrollo de los contenidos. Para iniciar la unidad debemos tener claro cuáles son estas competencias que queremos que nuestros estudiantes alcancen. Para ello, al inicio de cada unidad se nos plantean estas competencias. A continuación encontramos la prueba diagnóstica, con el objetivo de que tengamos esas orientaciones para poder realizarla, para conocer qué tanto conoce el estudiante.
Luego tenemos las orientaciones generales para desarrollar los contenidos. Y también se nos brinda en la sección de gestión del aula. Aquí vamos a tener estas orientaciones para desarrollar las actividades en el aula. Y por último tenemos el practico lo aprendido. Esta sección está destinada para evaluar todos estos aprendizajes y hacer esta consolidación de lo que el estudiante obtuvo en nuestro proceso formativo. Esta se va a encontrar al final de cada semana didáctica, es decir, al final de la cuarta semana. Luego, en la guía metodológica encontramos la entrada de la unidad, que corresponde a la entrada de unidad del libro de texto. Ahora bien, al inicio de la semana didáctica vamos a encontrar los siguientes elementos. En la parte superior se indican los contenidos y los indicadores de logro que se trabajarán esta semana didáctica según el programa de estudio. Además de estos indicadores, algunos aparecen destacados en negrita. Estos destacados son los priorizados, es decir, son los indicadores que tienen prioridad por encima de los otros. Esto en función de darle seguimiento a los aprendizajes del estudiantado desde casa, porque ya se tiene una idea de las evidencias que se deben perseguir basándose en estos indicadores priorizados. El principal rasgo de la relación entre la guía metodológica y el libro de texto son los colores. En el momento de la anticipación la vamos a ubicar con el color morado. Esta se relaciona con la anticipación del libro de texto. Por otra parte tenemos la construcción, se va a identificar con el color celeste y por último la consolidación con el color naranja. En estos bloques vamos a encontrar diversos recursos para el desarrollo de las actividades en el aula, basándose por supuesto en lo planteado del libro de texto. Primero tenemos el propósito de la sección y de las actividades que están en el libro de texto. Esto sirve para estar claros de lo que queremos alcanzar con las actividades. Luego encontramos las sugerencias para realizar dichas actividades. Estas actividades pueden ser extra que complementan las actividades ya dadas en el libro de texto. O se brinda una información más detallada de cómo se debe realizar estas actividades. Además tenemos estos dos tipos de recursos. Los recursos para el docente tienen la intención de enriquecer sus conocimientos sobre el tema que está trabajando en el libro de texto. Aquí podemos encontrar extractos o resúmenes de teorías y enlaces hacia lecturas más amplias como artículos académicos o documentos relacionados con el tema. Ahora bien, los recursos para la clase están dirigidos a los estudiantes como apoyo o alternativa durante estas. En la parte lateral de la derecha se encuentran especificadas las páginas del libro de texto de esta sección. Es decir, mientras le damos una lectura a la guía metodológica, podemos ir viendo en el libro de texto cómo cada sugerencia o recurso se relaciona con la actividad o contenido que se plantea. Y, de hecho, en la guía metodológica se insertan esas páginas del libro de texto. Y así para las demás acciones, para la construcción y para la consolidación. En la construcción tenemos el propósito, las sugerencias y los recursos, tanto para el docente como el estudiante. Además, vamos a tener el o los contenidos que se van a desarrollar en esta semana. Más abajo, en la consolidación de color naranja, vemos que conserva las partes que ya mencionamos, excepto los recursos para docente, y se agrega una más, que es una orientación de cómo abordar la actividad en casa. Esto debido a que es en ese momento de la secuencia didáctica en el libro de texto que se propone una actividad en casa para finalizar la semana, excepto en la semana 4 que no hay tarea en casa. En la cuarta semana, en lugar de la tarea en casa, tenemos las indicaciones para desarrollar la sección Practico lo aprendido. Al final de cada semana didáctica encontramos este apartado titulado Estrategia multimodal.
que nos sirve como guía para el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante en casa. Tenemos una indicación de cómo verificar las evidencias de aprendizaje a través de las actividades del libro de texto. Y aquí se mencionan cuáles. Recordemos que tenemos para cada semana didáctica unos indicadores de logros priorizados, pues estas actividades que se indican aquí responden a estos indicadores de logro. Además, en este apartado vamos a encontrar los siguientes recursos: videos, fichas interactivas, Google Site, esto con la intención de darle recursos al estudiante para que pueda desarrollar estas actividades en casa. Hay una variedad de recursos que resultan muy útiles a la hora de darle seguimiento a las actividades del libro de texto. Nuestra guía metodológica es el apoyo para el docente, ya que aquí se dan las orientaciones de cómo hacer el buen uso del libro de texto. En la guía metodológica encontramos un recurso muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y es la evaluación. Recordemos que la evaluación no debe darse al final de la unidad o del periodo, sino que es un proceso continuo, periódico y permanente. Empezando por el diagnóstico, que se sugiere hacer al inicio del proceso de aprendizaje. Luego tenemos las evaluaciones formativas o cualitativas, que se deben desarrollar ese aspecto creativo y las habilidades argumentativas. Por ejemplo, podemos hacer uso de las evaluaciones o coevaluaciones que se dan al final del producto textual. También hay una prueba de aprendizaje escrita, que está acompañada por su descriptor y solucionario. Veamos. Como podemos observar, en el encabezado se expresa el número de unidad, la asignatura y el grado. A continuación se encuentra el espacio de escritura para los datos generales del estudiante y del centro educativo. Se dan unas indicaciones generales para el estudiantado e inicia la prueba, por lo general, con una muestra del texto en estudio en esa unidad. A continuación, el ítem y las opciones de respuesta, que pueden ser de opción múltiple, de pareo o de complementar, según sea el caso. Las pruebas vienen acompañadas de una descripción, con el objetivo que el docente conozca cómo se ha diseñado la evaluación. Para iniciar, se retoman los indicadores de logro evaluados en la prueba. También se dan indicaciones generales para el docente sobre la manera ideal de administrar la prueba. En la estructura de la prueba y asignación de puntajes, se indica el número de ítem y en esa misma fila el número del indicador de logro que se está evaluando en ese ítem. Hay que aclarar que algunas veces no es posible evaluar un indicador de logro en una prueba escrita o no se puede evaluar todo lo que implica un indicador de logro. Por eso, se ha colocado en la descripción del ítem habilidades cognitivas que se relacionan con el indicador de logro en el programa de estudio. Es decir, estas habilidades descritas funcionan como pequeños indicadores de logro y que se desprenden o se subordinan al principal que deseamos evaluar. Las pruebas de unidad también incluyen un solucionario, pero no vienen solo las respuestas. Hay también una justificación sobre la respuesta propuesta, es decir, una explicación de cómo el estudiantado debería llegar a la respuesta correcta. Esto con la intención de que los docentes orienten al estudiantado en caso de error. Con estas herramientas, el Ministerio de Educación trabaja por el desarrollo de las macrohabilidades de la comunicación y el pensamiento crítico, asegurando la transformación curricular. Gracias por acompañarnos.